Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Randall Rivera, les saludo y les agradezco que estén con nosotros en Matices, cerrando la semana laboral de hoy viernes, así es que muchísimas gracias por estar con nosotros en horario habitual. Nos pueden escuchar en radio de 2 a 3 de la tarde, 93.5 FM. Pueden seguirnos a través del Facebook en vivo de Noticias Monumental. Pueden vernos esta noche en Canal 2 y una hora después de terminar el programa pueden descargarlo o escucharlo en línea en los servicios de podcast, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Hoy me acompaña el director del Hospital Nacional de Niños, don Carlos Jiménez, porque la institución está viviendo días complejos. Doctor Jiménez, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a Dios estamos bien y gracias a Dios sobreviviendo a pesar de como bien describes, la alta ocupación de niños gravemente enfermos. Porque aquí yo quiero aclarar el concepto de que no es que el Hospital Nacional de Niños esté a más del 100% de la ocupación de sus camas totales. Lo que sí está a más del 100%, al 160%, son las camas dedicadas a pacientes respiratorios. Claro. De hecho, discúlpeme la amplitud de la primera pregunta del programa, la segunda, le pregunté que cómo estaba. La segunda pregunta del programa. ¿Qué es lo que pasó, doctor? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, sí, lo que está pasando es que normalmente en esta época del año nosotros tenemos esta estacionalidad respiratoria. Habitualmente lo que hemos visto es que teníamos un pico entre los meses de julio y octubre de virus respiratorio sincitial, mal llamado virus asesino de los lactantes. Y este año hemos tenido la peculiaridad, llevamos ya 15 semanas epidemiológicas, estamos en la 38 y empezamos en la semana 23, para que los radioescuchas nos comprendan, más o menos estaríamos hablando de la segunda semana del mes de junio, que empezaron a incrementarse, pero con la variedad de que no era un solo agente viral el que estaba circulando, sino que en aquel momento el predominante era rinovirus humano, estaba parainfluenza, y aquí tenemos 3 serotipos, teníamos del 1 y del 3, teníamos influenza con 2 serotipos, el A y el B, teníamos SARS-CoV-2, y por ahí del mes de julio empezó a aparecer el gran esperado virus respiratorio sincitial, y a partir de ahí se empiezan a complicar todavía más las cosas. Lo interesante de este comportamiento de circulación viral es que los otros virus ciertamente han perdido un grado de proporción en la frecuencia, excepto rinovirus humano, que el rinovirus humano continúa alternándose por semanas quién es el más predominante, si sincicial respiratorio o rinovirus humano. ¿Y qué es lo otro que hemos observado en algunos pacientes? Que algunos nos llegan con 2, 3 y hasta 4 agentes virales, y aparte de eso, sobreinfección por agentes bacterianos.
situación que tiende a complicar más en un huésped que, como son los menores de 2 años, son huéspedes que tienen su sistema inmunológico comprometido porque en los primeros 6 meses el lactante, el recién nacido, depende de los anticuerpos que mamá le pasa a través de la placenta y de los anticuerpos que también le pasa a través de la lactancia materna, ¿verdad? Entonces, muchas veces no han desarrollado anticuerpos contra esos gérmenes y tras de eso no reciben lactancia materna en mayor proporción que, por ejemplo, una fórmula que muchas madres les dan. Entonces, eso hace que se debilite más el sistema inmunológico. Y al tener más agentes invasores circulando, eso todavía compromete más el estado inmunológico de estos niños. Ok, entonces, voy a estacionarme un momento en el virus sincitial respiratorio. ¿Okay? El comportamiento de ese virus que es agresivo, o sea, es decir, que nos complica realmente año con año a los niños, es normal de julio a octubre. Lo que nos está afectando es todo lo que hay alrededor, pero digamos, el comportamiento, bueno, claramente tuvimos un bajonazo de luz aquí en Repretel y eso hizo que perdiera la conexión con el doctor Jiménez, que ya me acompaña, el director del Hospital Nacional de Niños. Le decía, doctor, que entonces, vamos a ver, el virus sincitial, que efectivamente es riesgoso, ¿verdad? Que es muy fuerte contra niños, ¿okay? Está siguiendo la normalidad de julio a octubre. Lo que nos está complicando es todo lo que hay alrededor de ese virus sincitial. Es correcto, es todo ese entorno que tenemos el que nos está complicando la situación y lo otro es que definitivamente Ya llegó. no puede haber otra razón que hayamos bajado la guardia en forma importante en lo que es todas las medidas preventivas. Todas las enfermedades infectocontagiosas y dentro de estas, las respiratorias, gastrointestinales, etcétera, son prevenibles 100% con medidas de higiene. ¿Qué hemos visto este año? Tenemos disparado el dengue, tenemos disparado los cuadros respiratorios en adulto mayor y en pediatría. ¿Por qué? Porque esas son las poblaciones de riesgo. El periodo de adulto es un periodo, por así decirlo, de una primavera inmunológica en nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, son esos elementos externos que hacen que estén circulando más virus de lo que normalmente esperamos en esta época y también la falta de medidas preventivas. Cuando nosotros evaluamos los niños que han fallecido, 27 de esos niños eran con comorbilidades, es decir, eran pacientes crónicos que se vieron afectados por un virus, sea SARS-CoV-2, sea influenza, sea virus respiratorio sincitial. ¿Qué nos llama la atención? Llevamos 31 a hoy, ya hoy tenemos que, haciendo el conteo de esta última semana, contar dos más, pero 27 con comorbilidades, enfermedades oncológicas, nefrópatas, cardiópatas, etc. Ujú. Y otro dato muy interesante, a la semana 30, estamos en la 38, llevábamos 825 pacientes hospitalizados por el IAG. Solo el 30% tenía esquema de vacunación completo. Uf, ok, ¿Sí? ya me meto a ese tema. Ok, Ok. ya me meto a ese tema, digamos, la pregunta, y discúlpame que la simplifique a este nivel, pero por qué hay más virus dando vueltas en esta época del año? O sea, porque está la parainfluenza en A y B, está el rinovirus, está el SARS-CoV-2, ¿qué pasó? ¿Qué hay más virus dando vueltas? Bueno, yo creo que es importante saber que nosotros estuvimos recluidos, por así decirlo, casi todo el 2020, y en el 2020 no tuvimos ningún tipo de pico respiratorio ni gastrointestinal. Fue un periodo así de tranquilidad absoluta desde el punto de vista de morbilidad. Y para el 2021, 2022 ya se empezaron a bajar medidas, todavía más en el 2023, y esos agentes que mutaron y que muchos organismos adultos y muchas madres no tenían probablemente anticuerpos para proteger a sus niños,
también de una u otra manera, a través de la leche materna, a través de la placenta, no pueden fortalecerlos y esos son ambientes propicios para que estos virus que siempre están en el ambiente, pues repunten. Y si a eso yo le sumo que no tengo una práctica del 100% de los lactantes amamantados a pecho materno, si yo le sumo que solamente un 31% tiene un esquema de vacunas completo y además que la gente no se lava las manos, que la lección que aprendimos de las culturas orientales de en periodos de circulación respiratoria utilizar una mascarilla, los orientales tal vez lo usan no solo por los respiratorios, sino por la alta contaminación del ambiente en sus sitios de habitación, pero para nuestro país tropical, las condiciones también desde el punto de vista climatológicas, con el fenómeno del Niño y las alteraciones que hemos tenido en el patrón lluvioso, las condiciones de humedad que se han manejado a nivel de todo el país, son elementos que nos llevan a generar un ambiente propicio para que estos virus puedan estar circulando en esa proporción mayoritaria. Yo pensé que el cambio climático tenía que ver en algo, Doc. La verdad, yo dije, bueno, debe ser que el cambio climático cambió la temperatura del aire, la temperatura del agua, los flujos de aire caliente, digamos, y que eso generó que la estacionalidad de los virus cambiara. Lo pensé en algún momento, pero me parece que estaba equivocado, que no tiene ese peso, que más tiene que ver con que nosotros nos echamos para atrás, dejamos al enemigo entrenar un montón durante 2 años y ahora tiene nuevos delanteros, tiene nuevo medio campo, tiene nuevo entrenador y viene más duro que nunca. Así es, don Randall. Efectivamente, ese es el razonamiento más lógico a pensar. Eh, pero lo más importante aquí es volverle a insistir a los radioescuchas. Esto es prevenible. Y es prevenible, yo les diría que si nosotros tuviéramos una buena higiene ambiental y personal, vean que no me estoy metiendo ni siquiera con vacunas y lactancia materna, si Claro. tuviéramos eso, si los padres tuvieran eso para con sus hijos, esto no estaría dando. Y la otra cosa, en la época en la que circulan los virus así, deberíamos evitar las fiestas si tenemos lactantes pequeños en el hogar, deberíamos evitar ir a estadios, deberíamos evitar llevar lactantes a supermercados, a moles, a sitios donde va a llegar mucha población, porque ahí el riesgo de contaminarse es muchísimo más alto. Sí. Ahora bien, yo veo el panorama y yo digo, por eso le pregunté, lo normal es el virus sincitial. Ese está, o sea, eso es lo que conocemos y todo lo demás es lo que ha cambiado. ¿Okay? Tenemos otros virus más fortalecidos que se han ido entrenando en 2 años, ¿okay? Que ya nosotros no estábamos ahí para aprender, para ver cómo jugaba, para luchar contra ellos. ¿Okay? Pero hay uno en particular que me llama la atención, que es el rinovirus. El rinovirus, tengo entendido, doctor, que causa el 80% de los resfríos que hay en el país. ¿Es ese mismo, fortalecido? ¿Es ese mismo, pero que afecta más a los chicos? Explíqueme, por favor. Sí, es ese mismo virus, el mismo virus respiratorio sincitial a los adultos simplemente nos va a dar un resfrío. A los niños les puede dar una bronquiolitis, a los niños a un 5% los obliga a hospitalizarse, a esos mismos niños que se hospitalizan entre un 1 y 2% van a fallecer, sobre Uf. todo si tienen condiciones de morbilidad. Claro, pero, Eh, pero eso es 1 o 2 de cada 5 internados fallecen. Es una mortalidad no, alta. no, 1 a 2% Ah, del 5 completo. Ok, del, ok, sí, 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 sí. viendo el 5% Como el como el 100. 100%, Claro, el claro. 1 o 2% de eso. Sí, no, no, Sí, no sí. es tan Entre alto, uno gracias a o Dios. dos de cada 100 internados. Sí, ahora, sí es importante, si yo le comparo a usted la curva de casos que tuvimos 2017 a Ajá. la curva de casos que tenemos hoy, usted dice, pero ¿cómo explicas esto si estamos viendo en la curva de este año casi la mitad de lo que vimos en el 2017, por ejemplo? Sin embargo, el nivel de agresividad del Claro. virus respiratorio sincitial es muchísimo mayor. Entonces, son un promedio de 4 niños que a nivel de la periferia requieren ventilación mecánica. Ayer, por ejemplo, lo requirió un niño en Turrialba, otro en San Carlos, hubo un niño de Golfito con un síndrome nefrótico y hubo un niño en Upala también.
Hoy ya tenemos otro niño en San Carlos, ya tenemos 3 niños en Cartago, por ejemplo, y hay uno en Heredia. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir moviendo para poder recibir a esto. Y en esto la institución ha fortalecido a servicios que nos están prestando una ayuda invaluable, como es el servicio de pediatría del Hospital Max Peralta y el Hospital San Vicente de Paúl, para lograr tenerlos más cerca y poderlos transportar más fácilmente. Claro, por aquí me estaban diciendo que es que yo solo pongo ejemplos de fútbol. No voy a poner ejemplos de fútbol, voy a Está poner el bien. ejemplo de una película. Los que vieron Batman, El Caballero de la Noche, en la primera película de Batman, pasa lo que, bueno, matan a la familia Batman. Bruno Díaz es el mismo y se retira, ¿ok? Y nadie sabe nada de él. Cuando regresa, ¿ok? Resulta que es más fuerte del que se fue. Es el mismo Bruno Díaz, pero regresa mucho más fuerte de lo que fue. Es lo que pasó con los virus. Entonces, Probablemente es eso lo que está pasando. Y ante eso, ante un Bruno Díaz más fuerte, ante un equipo de fútbol que se fortalece, ¿qué necesito yo? Tener una mejor defensa. claro, Y la mejor defensa es muy fácil, es sencilla, son 4 pasos, 2 que tienen que ver con higiene, uno que tiene que ver con vacunas y otro que tiene que ver con lactancia materna. qué complicado. Yo realmente en todo, cuando uno analiza, y lo hago en mi trabajo, cuando uno analiza las exportaciones de 2020, la economía de 2020, el rating de 2020, todo de 2020, lo pone como entre paréntesis porque dice, esto es un shock que afectó todo y entonces uno se brinca de 2019 a 2021 para ver, para analizar las cosas. Entonces uno pensaría que ese shock que afectó todo, la vida familiar, la cercanía, los sentimientos, la salud mental, todo lo afectó, debió habernos dejado Enseñanza. alguna enseñanza. Y créame que la verdad, digo, yo desde este lado podría pecar de pesimista, pero usted que es un profesional en salud, digo, supongo que incluso en el nivel más humano le duele que no hayamos aprendido a lavarnos las manos. O sea, Bueno, antes gastábamos todo el alcohol en gel, hoy nadie se lava las manos, Doc. así es. Nosotros tenemos un lavatorio en la entrada del hospital y si el guarda no le dice a las mamás y papás que van a ver sus hijos que se laven las manos, no lo hacen. Ujú. Dios libre pedirle que se pongan una mascarilla. Son cosas que son de sentido común, que uno piensa que son lecciones aprendidas y sin embargo no es posible que la gente no haya aprendido la lección y no haya visto los efectos que un virus que apareció de un momento a otro, como fue el SARS-CoV-2 y que no se ha ido. Al inicio de esta semana yo tenía 9 pacientes hospitalizados por SARS-CoV-2, hoy tengo Ujú. solo uno, pero esto es tremendamente dinámico. Uno de los virus que está circulando, yo me atrevería a decir, el tercero en la lista de circulación es SARS-CoV-2. Sí. Uno, digo, realmente si se pone filosófico, empieza a darse pelota en algunas cosas y uno dice, bueno, ¿qué ha hincado a la humanidad en 200 años? Y han pasado cosas horribles en 200 años, doctor. O sea, es decir, 2 guerras mundiales, una bomba atómica, la Guerra Fría, o sea, o hay mil cosas, ¿ok? Y hay cosas traumáticas. La Segunda Guerra Mundial fue tremendamente traumática, pero no hincó a la humanidad. Usted nunca vio al mundo entero quieto, temeroso, al mundo entero de lo que estaba pasando hasta el SARS-CoV-2. Entonces uno pensaría efectivamente que aprendimos de ese trauma. O sea, uno podría leer un libro de historia dentro de 60 años diciendo, mira, y cuando el COVID llegó, entonces la población hizo conciencia respecto a las medidas de higiene, al acercamiento personal. No. No, no, y ahí habría que sumarle otros elementos de los jóvenes, por ejemplo, la adicción a drogas, empezando por licor, por tabaco, etcétera, las condiciones de esas mamás, Claro. eh, mm, cuánto grupo todavía de los menores son de madres adolescentes, cuánto grupo las mamás han distanciado la edad de reproducción y son gestantes añosas. Y cuando hablamos de esto, existen condiciones fisiológicas de nuestros organismos que dicen que, por ejemplo, la edad ideal
para ser madre en una mujer está entre los 25 y 35 años. Hoy en día hay mujeres que están siendo primigestas con más de 35, 38, 40 años. Y estos son elementos que de una u otra manera también vienen a influir en el comportamiento diferente que estamos teniendo de esta circulación de virus en las personas menores de edad. Claro. Ok, hay dos datos que a mí me sorprendieron enormemente. Uno es que de 31 niños fallecidos este año por virus respiratorio, hay 27 con comorbilidad o que presentan enfermedades crónicas. Ok, ese es el uno. El otro es que solo 30% de los niños fallecidos este año por virus respiratorio tenía el esquema de vacunación completo. Sí, El, sí, el país que era líder en vacunación de todas las Américas. le voy a decir cuáles son las vacunas que más faltan. SARS-CoV-2 e influenza. ¿Cuántos tabú hay alrededor de esas dos vacunas y cuánto efecto de los grupos antivacunas, que es una tendencia mundial para que esto esté sucediendo? Y otra cosa, don Randall, esta situación que está viviendo Costa Rica no es exclusiva de nosotros. Va usted a observar ahora cuando llegue la estación de invierno en los países nórdicos de Europa, en Estados Unidos, cómo usted va a ver un fenómeno similar, por ejemplo, con el virus respiratorio sincitial. Y en el sur, cuando más bien vienen terminando el invierno en estos momentos, o están todavía en el invierno, Chile, Argentina están describiendo situaciones similares. La ventaja, si podemos llamarla nosotros, es que nuestra mortalidad para el número de casos graves que hemos tenido es muchísimo más baja que la de ellos en este momento, pero sí son fenómenos que no son exclusivos de Costa Rica. Claro, Doc, pero vamos a ver, disculpe que use una palabra tan fuerte, pero es que realmente da mucha cólera, sobre todo cuando son vidas de niños y niñas. A nosotros nos hace daño el virus, nos hace daño el calentamiento global, nos hace daño la inversión o la falta de inversión en general como mundo en servicios de salud, pero si hay algo que nos hace daño enorme es la estupidez humana. Así es, estamos completamente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es lo que nos hace más daño. O sea, en este instante, viendo la situación, por supuesto que la anatomía y digamos, el procedimiento, el proceso interno del virus nos hace mucho daño, pero la estupidez es la que más. Así es, estamos completamente de acuerdo. Y hay muchos elementos fundamentalistas que lamentablemente están creando una serie de mitos y de mentiras sobre los agentes vacunales y que eventualmente han dado al traste con que tengamos estas coberturas tan bajas. Doc, y vamos a ver, digamos, realmente la desazón es cómo luchar contra esas cosas. O sea, cómo lucha uno contra la desinformación, el tema de la vacunación. Yo, perdón que le haga una pregunta tan directa, pero yo supongo que usted se enoja todos los días en el hospital con eso. Es totalmente cierto. O sea, y no solo yo, sino todos los que estamos tratando esto y viendo las condiciones en las que llegan los niños. Eh, por supuesto que a uno le dan ganas de llorar y más sabiendo que son enfermedades fácilmente prevenibles. Yo creo que es importante que los costarricenses analicemos verdaderamente el problema y, o sea, si uno es un gestor de cambio, uno puede lograr ese cambio. Una de las cosas que pretendemos implementar ahora es utilizar el recurso de los ATAPs, ir casa por casa, porque a veces con los medios de información uno logra comunicar una idea, pero usted no logra cambiar una conducta adquirida de una persona. La visita casa por casa tampoco te lo garantiza, pero tiene un impacto todavía mayor que a través de un medio de comunicación, porque muchas veces depende del rating, el costarricense ahora no le gusta leer. Pues salen las informaciones, por ejemplo, en los periódicos o salen en todas las facilidades de redes sociales que tenemos el internet a la mano y andamos buscando
todo el contrasentido, porque el Internet nos da esa ventaja, nos da la información que es científica, que está apoyada, basada en investigación, y nos da también la información que está basada en la ocurrencia. Y a veces dice uno, bueno, parece que ganan más los que están basados en la ocurrencia. Sí, es muy curioso porque cuando uno escucha, por ejemplo, a los antivacunas en general, ¿verdad? Y pasa en muchos ámbitos de la vida, uno dice, yo es que ustedes son unos confiados, yo soy un incrédulo, yo no le creo a los medios, yo no le creo a los científicos, ¿verdad? Porque yo no confío en nadie, soy incrédulo y soy más inteligente que el resto de la humanidad, ¿ok? Y usted va y le dice, bueno, entonces, ¿en qué cree? Y lo que cree normalmente es una cosa mucho más ridícula, digamos, sin ningún fundamento, entonces uno dice, suave. Entonces no es una incredulidad, digamos, genuina hacia todo, es una, Así es. es una rebeldía respecto a lo evidente que lo hace creer cosas que realmente, yo uso esa palabra porque me parece que refleja la fuerza de eso, a veces, digamos, se creen cosas muy estúpidas, doctor, que tienen consecuencias para el mundo, como para 31 niños fallecidos este año. Es correcto, el año pasado, en todo el 2022, fueron 23 los fallecidos. Este año estamos por septiembre apenas y ya llevamos 31. Y uno sabe que en el tanto más niños requieran ventilación mecánica asistida, van a haber variables, don Randall, y hay niños que el barotrauma que les produce el oxígeno, las presiones que tenemos que utilizar en los ventiladores, etcétera, a veces los complica más y a veces no logran sobrevivir. Entonces, es una, como así decirlo, iniciamos una espiral, pero no sabemos si vamos a salir victoriosos o no, o vamos a salir perdedores de cada guerra. Nosotros vemos en estos momentos nuestro sitio de trabajo como un sitio de guerra donde estamos luchando con todas nuestras armas para tratar de rescatar vidas, porque así de grave es la situación que están viviendo y sobre todo, don Randall, el 90% son menores de un año. Doctor, enfermedades como el dengue, por ejemplo, ¿sí? Solo demuestran que no hay conciencia. O sea, yo recuerdo una entrevista antes del COVID que le hice a, no sé, al exministro de Salud, Daniel Salas. Y creo que era Daniel. director, sí, Daniel Salas. Creo que era director de Vigilancia de la Salud cuando le hice la entrevista. Estábamos hablando de dengue. Entonces yo le planteé, pero ¿por qué diablos en 20 años no hemos logrado bajar esa cosa si es tan fácil como volver las tinajas de agua? Entonces me decía, vea, Randall, si fuera un bicho enorme así horrible, ya hubiéramos terminado con eso. Si diera impotencia, ya hubiéramos terminado. Claro, Pero así es. realmente establecer conciencia, digamos, es muy difícil porque nadie experimenta por cabeza ajena. Eso es un dicho muy sabio. Le resulta suficiente al hospital que estemos en ese instante, hoy, 22 de septiembre, planteando la solución como una mera cosa, doctor, de conciencia. O sea, es que yo sé, se declaró alerta sanitaria, ustedes hacen lo indecible en el hospital para lograrlo, yo no voy a demeritar eso, pero en la práctica, al ir hacia afuera, hacia la gente que se enferma, de lo que hacemos es decir, recuerde y perdone, es lo que usted dijo al inicio, no lleven a los chiquitos aquí, no lleven a los chiquitos, pero la conciencia no sirve, doctor. Así es. Y muchos influencers y muchas mujeres influencers que son recién mamás, ¿qué están haciendo? Tomándose fotos en centros comerciales con sus niños, en diferentes sitios donde se aglomeran personas, y esas personas a veces son más seguidas que lo que es seguido, por ejemplo, un médico. Claro. Sí, lo que me preocupa, porque sé que no le toca a usted, pero sí le toca a las autoridades de salud en general, digamos, tomar una decisión, porque por ejemplo, si yo tengo 825 niños internados, del cual el 30%, uno de cada tres, no tiene el esquema de vacunación completo, le pregunto, ¿no hay una posición activa de decir, bueno, listo, pero vamos al PANI a acusar de negligencia, vamos al Ministerio Público a acusar de negligencia? Eso se puede, porque yo lo creo, porque yo no soy antivacuna, si yo tengo hijos, yo creo que no vacunar a los hijos es una negligencia. ¿Se ha planteado alguna posibilidad que sea más agresiva, doctor, en momentos críticos como este? Antes, la Ley General de Salud daba esa potestad. Eh,
Yo en este momento, don Randall, no le podría responder esa pregunta. Está bien, doctor, y no lo quiero meter en camisa de once varas, pero la daba y ahora no sabe si la da, o sea, no está claro el panorama, o ahora no la da y me quedo ahí. Eh, la ley está igual. La Lo que aplicación de cambian la son las ley. directrices. Ujú. Está bien, doc, entiendo. Entonces voy a una cosa más humana y menos política. Usted en el hospital, cuando una de las mamás o papás de los 825 chicos sufre, porque los papás sufrimos cuando los hijos están enfermos, le pregunto, como un tema de abordaje, sí, pero es que usted no lo lleva a vacunar, es ese abordaje, tal vez para intentar arreglar las cosas, si el chiquito sale del hospital, como la gran mayoría, hacen ese abordaje humano, pero de llamada de atención, doctor. Correcto, correcto, siempre, siempre, y se maneja de manera multidisciplinaria, se les hace la educación en salud de la necesidad y de que muchas de las consecuencias de lo que tuvo es por no tener la vacuna. Me pueden reclamar a mí en estos momentos que por qué me pongo a hablar de vacunas si rinovirus humano y virus respiratorio sincitial no tienen vacuna, pero vuelvo al tema que ya había tocado anteriormente. En esos primeros 2 años, la lactancia materna, los anticuerpos que mamá pasa a través de la placenta y los anticuerpos que yo obtenga o que el niño obtenga contra todos los gérmenes virales y bacterianos que tengan una vacuna que los defiende, fortalece el sistema inmunológico del menor. Es mentira, don Randall, que yo pueda ir a una farmacia y que pregunte por un estimulante de defensa, me van a sacar 20, 30 nombres diferentes y no hay estudios científicos que evidencian que esos estimulantes van a ser efectivos en verdaderamente generarle defensas al niño. Hay enfermedades particulares en las cuales sí existen algunos medicamentos para aplicar a niños con esas enfermedades en particular, pero que no son recomendados para niños sanos. Entonces, ¿cuál es la medida para cuidar y proteger a mi bebé? Ya lo dije. No exponerlos a familiares que estén resfriados. Familiares que están resfriados, si yo tengo un menor de 6 meses en mi casa, no llegue a mi casa. ¿Para qué me vas a llegar a enfermar a mi hijo? Aunque peque uno de odioso. Si tengo el esquema de vacunas al día y si mantengo todas las medidas de higiene y le doy lactancia materna, yo le puedo dar ese sistema de protección que el niño requiere para poderse defender mejor. Y aunque no sea una enfermedad prevenible por vacunación, si tengo el esquema de vacunas completo, mi sistema inmunológico va a responder mejor. Doc, y la lactancia, ¿qué es la cosa? Ah, Bueno, aquí son muchas cosas. Hemos mejorado, don Randall, hemos mejorado en las cifras de lactancia, pero aquí tenemos que luchar para que las madres traten de dar lactancia materna. Hay que tomar en cuenta dos elementos tal vez con esto de la lactancia. 42, 41%, tal vez usted maneje mejor la cifra, de los hogares son monoparentales y es una mujer la que lleva la carga económica de ese hogar y tiene que salir a trabajar a pesar de que su bebé esté bebé porque el padre desaparece después del embarazo. Eso es un elemento que nosotros tenemos que considerar. Otro elemento que hay que considerar son las mujeres que prefieren cuidar sus senos, etcétera, y la lactancia es dolorosa, entonces prefieren utilizar una fórmula. Todas las fórmulas podrán ser muy buenas, podrán ser muy caras, pero ninguna le va a dar al niño los anticuerpos que la mamá tiene. Solo mamá se lo puede dar al niño. Que tuviéramos bancos de leche, pero los bancos de leche los tenemos específicos porque es tan poca la producción que para los niños que están hospitalizados en los diferentes centros de la institución. claro. Sí, yo no creo que ahora nos inventemos, digamos, una teoría de que la leche materna está hecha por una transnacional No, 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 peligrosa. no. Por eso la estupidez no pasa por ahí. Podría pasar Uh algunos -huh. factores que tienen que ver con la modernidad, digamos, con la estética, Sí.
exactamente. Pero también me preocupa que también tenga que ver con lo social y con lo Sí, socioeconómico, doctor Jiménez. sí, Porque, digamos, nosotros sabemos que en nuestro país hay una licencia de maternidad de 4 meses, ¿ok? Que normalmente abarca un mes antes del nacimiento y 3 posteriores. Eso significa 3 meses a full, digamos, tiempo mamá, bebé, ¿ok? Y después, cuando ingresan a trabajar, tienen una protección especial respecto a la lactancia. Lo que pasa es que cuando uno va a la práctica a ver, pasan varias cosas. Uno, hay algunos que no respetan eso, ¿verdad? Eso es una de las cosas. Y gente que está en situación vulnerable de pobreza, de desempleo, que deja que no se la respeten porque si no se mueren de hambre. Es muy entendible y muy así humano. es, así es. Dos, hay un estilo también de decir, bueno, yo en lugar de agarrar media hora en la mañana y media hora en la tarde, como está prevista la ley, que lo permite, pego todo en una hora hacia el final del día. Eso también, digamos, hace más difícil el contacto, porque entonces paso de darle una vez en la mañana, una vez en la tarde, a una vez en la tarde, y vienen cosas más complejas, como sacarla y congelarla y todo lo que entendemos. Entonces, me temo que en un momento en que el desempleo está alto, en que la pobreza es estructural en 20%, también los factores socioeconómicos de una población vulnerable, que son las mujeres, afecte algo impensable, la lactancia materna, doctor Jiménez. Es correcto. Definitivamente que eso es como lo estás mencionando. Yo creo también que, bueno, tenemos mujeres que están trabajando en la informalidad también. El porcentaje de costarricenses y aquí yo quisiera entrar en otro elemento que también creo que es importante que tengamos de análisis. Hemos bajado la tasa de natalidad, estamos por debajo de los 50.000 ya. Hace tan solo 10 años estábamos por arriba de 75 y en 10 años hemos bajado. Ahora, yo pregunto, ¿cuántos de esos niños costarricenses que están naciendo son de mamás 100% costarricenses? Claro. Yo creo que si sacáramos eso, la cifra todavía es muchísimo más baja. ¿Y cuáles son esas mujeres, esas mamás que tienen que verse más obligadas a trabajar en la informalidad, a trabajar un día a un lado, un día en otro lado, con patronos que no cotizan para la seguridad social, con una serie de limitaciones, en qué condiciones viven? A veces tienen un cuartito de estas famosas cuarterías, un cuartito donde viven ella, los niños, la pareja, y ahí cocinan, y por eso es que tenemos, no accidentes, pero sí ocurren, por ejemplo, niños quemados en medio de toda esta emergencia. Ayer nos llegó de Buenos Aires de Osa un niño de un mes quemado con agua caliente. Sí. Y en medio de todo esto hay que darles atención también. Esas son las realidades que estamos viviendo, esa es la Costa Rica que tenemos. Doctor Jiménez, permítame ir a la pausa comercial. Nos quedan 10 minutos de programa, eso es lo que nos queda. Si es que voy a ir a la pausa, regreso con el doctor Carlos Jiménez, el director del Hospital Nacional de Niños. Regresamos a Matices. El doctor Carlos Jiménez me acompaña hoy, el director del Hospital Nacional de Niños. Doc, hay una alerta sanitaria. ¿Ok? En la práctica, más allá de, hey, hay una alerta sanitaria. ¿Qué significa eso en la práctica para usted en su gestión diaria en el hospital y sus colaboradores? Bueno, y tiene varias implicaciones. La primera y más importante, vamos a trabajar de una manera más fuerte en la parte preventiva, unidos Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación Pública y la Caja Costarricense de Seguro Social.
¿Por qué el Ministerio de Educación Pública? Porque a través de ellos, muchas veces educando a los niños, podemos lograr cambiar actitudes a nivel de los padres de familia. Y yo creo que ese es un momento apropiado para hacerlo. A través de nosotros, de la caja, fortaleciendo el trabajo de los ATAPS en la manera de prevención, que es clave para poderlo realizar de una manera adecuada. Lo otro es que se toman recursos del CAET, del Fondo, el Centro de Atención de Emergencias y Desastres de la institución, para fortalecer sitios claves, por así decirlo, de atención. Uno, el Hospital Nacional de Niños, otro, el Hospital de Heredia, otro, el Hospital Max Peralta. Quiero explicarme en esto. Cuando nosotros tenemos pacientes graves, críticos, la relación de enfermera-paciente ideal sería de 1 a 1. Sin embargo, en nuestro país, esto y en la seguridad social, esto es imposible. Pero por lo menos tener una cifra más decente de 1 a 3 o 1 a 4. No que estén con 1 a 7, 1 a 8, porque eso no nos garantiza poder dar una protección mejor a los pacientes. Y en ese sentido es que estamos tratando de reforzar la atención con la declaración de la alerta sanitaria. Y lo otro es trabajar desde todos los campos de batalla que tengamos, concientizando a la población de que esto es prevenible si usted y yo queremos, ¿verdad? Y está en nuestras manos el poder detener y decirle alto, se acabó el pico respiratorio. Si todos pusiéramos de nuestra parte en este país, en 1 o 2 semanas, ya no tenemos este pico respiratorio, ya no tendríamos abarrotados los servicios de emergencias, pero esto que es tan fácil, pareciera que es dificilísimo en este momento histórico de Costa Rica. Doctor, me quedan 5 minutos. Yo evidentemente lo invité para hablar de este tema y ha estado muy interesante, ha sido muy revelador además, pero hay algo de lo que está pasando en Costa Rica que quería hablarle, que uno podría pensar al inicio que no tiene que ver con usted, pero sí, creo que sí. Ayer igualamos la cifra de homicidios del 2022, 654 homicidios. Antier salió la encuesta del CIEP sobre las preocupaciones de los ticos y la número 1, que no apareció ni 4 años seguida, es la inseguridad. ¿Cómo se configura? Y por eso me interesa su declaración como director del Hospital Nacional de Niños. ¿Cómo se configura esta ola de violencia en niños? ¿Cuál es la consecuencia en salud mental, en salud física, en daños colaterales, digamos, que estamos viendo en nuestros niños y niñas, que supongo, igual que todos los demás, somos víctimas de esa ola de violencia que nunca antes se había dado en Costa Rica, doctor Jiménez? Exacto, así es. Definitivamente que tenemos incrementadas, no solo en el Hospital Nacional de Niños, sino a nivel de todo el país, una serie de trastornos conductuales en las personas menores de edad. Muchos niños teniendo que ser medicados desde edades tempranas por problemas de ansiedad y otros tipos de trastornos conductuales. Vuelvo a reiterar, trastornos del aprendizaje, deserción escolar, fobias escolares, trastornos de la alimentación, disparados los que son los trastornos del apetito, sobre todo en niñas adolescentes, pero ahora cada vez aparece más en varones también y cada vez vemos niños de menos edad con ese tipo de problemas y niños que han crecido en hogares siendo víctimas de violencia intrafamiliar y que tienden a tener conductas sumamente agresivas con sus paralelos y que tienen trastornos opositores desafiantes muy fuertes que lo hacen a uno plantearse y qué nos espera para el futuro. Sí. Yo recuerdo cuando yo estaba en el kinder, tal vez no creo que estuviera en la escuela, vendían en las pulperías unas pistolas de plástico con unas cosas que uno Sí, disparaba y se quedaban pegadas en la pared. ¿Sí? así Y es. a mí la verdad, yo decía que chiva, sí, a mí me gustaba. Y un par de veces mi mamá, alguno de mis tíos o mi abuelita me compró. Cuando cumplí 5 años o 6 años, yo cumplo años en febrero, llegó alguien y me regaló. Y recuerdo que mi mamá me dijo, no, es que ya no me gusta ese regalo porque empecé a escuchar que esos juguetes son malos para la casa.
y creo que yo soy el mayor, fue la última vez que hubo un juguete de ese tipo en mi casa. Y entonces yo crié igual a mis hijos, y he visto, digamos, una bola de pico de papás, igual que yo y de mamás, que no acostumbran a hacer eso y que lo ven como una cosa nociva. Pero otra vez entro a la desazón. En los últimos meses, y un de esos, estábamos viendo una nota de Andrés Ramírez, uno de mis periodistas en Punta Arenas, que venden unas balas de gel y los chiquillos se ponen en las... Doc, digamos, a mí eso o sea, porque yo entiendo lo que me está diciendo los trastornos asociados a eso, ¿ok? Y a la situación en general. Pero cuando usted está metido ahí, en los que juegan de sicarios, en los que... ¿Cómo podemos hacer del sistema de salud para intervenir eso, doctor Jiménez? Eso es tremendamente difícil porque son núcleos de familias que amedrentan, que matan incluso a personal de salud. Y yo le dejo una inquietud, don Randall. ¿Usted se imaginaría un sicario de menos de 10 años? No, yo no. No, yo Ay, tampoco, pero los hay, sí, aquí, en Costa Rica. sí, es tremendo, realmente. Lo que Lo que uno dice pasa es, es que, ¿cómo, sí, cómo le echaste a perder a alguien así, en 10 años, su vida? así es, así es. Y esas realidades también las hemos tenido que enfrentar. Sí. Doctor, yo le agradezco mucho, ha estado muy interesante, y muy revelador el programa de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Con muchísimo gusto, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todos los radioescuchas de Matices e invitarlos a que sigan escuchando siempre este excelente programa. Muchas gracias, doctor, por haber estado conmigo. ¿Con qué canción le gustaría irse? Convive de Napoleón. Napoleón será quien despida a Matices hoy. Convive. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, feliz tarde. En una hora estará disponible el programa en las plataformas de podcast. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.